La palabra de Dios siempre trae buenas noticias. Buenas noticias. Nos anuncia la paz. Nos trae salvación. Buenas noticias. Con José Miguel Rojas. Vive tu libertad. Romanos capítulo 6, versículo 12 nos dice: no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus bajos deseos. No entreguen sus miembros a disposición del pecado como instrumentos de injusticia, sino pónganse a disposición de Dios como resucitados de la muerte, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no viven sometidos a la ley, sino bajo a la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que si se ponen a obedecer como esclavos, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea el pecado que conduce a la muerte o sea la obediencia que conduce a la justicia. Ustedes serán esclavos del pecado, pero gracias a Dios se han sometido de corazón a la doctrina de la fe que han recibido y libres de pecado se hicieron esclavos de la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vive tu libertad. Qué hermoso, qué maravilloso es para el mismo Dios ver cómo nosotros somos liberados de ese pecado. De hecho, Él nos dice que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte, cuando un pecador se libera, se rompen las cadenas. Dejamos de ser esclavos del pecado, que caminamos hacia la muerte, y nos transformamos en esclavos de la gracia, que caminamos hacia la vida. De hecho, María, nuestra madre, lo dijo así: he aquí la esclava del Señor. ¿Qué está haciendo ella? Sellando su libertad. Se está declarando libre, libre de pecado. Hoy, a lo mejor tú y yo todavía tenemos esos pensamientos equivocados, creyendo que el libertinaje es lo más hermoso en la vida. La libertad más grande que el Señor nos da la expresa Apocalipsis 3:20. Mira que estoy tocando a la puerta y llamo. Si alguno escucha y toma la decisión de abrir, pasaré adelante, cenaré con él y él conmigo. Justamente esa puerta que nosotros vemos en aquella imagen de la divina providencia seguramente no tiene picaporte, porque esa puerta se abre por dentro. Es la puerta de tu corazón. Tú y yo decidimos si abrimos o no abrimos. Y Jesús lo dijo en Juan 10: los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores. Todo lo que ha entrado en nuestro corazón que no viene de Dios viene a robar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Mira que estoy tocando a la puerta. O sea, es un mirar de llamar la atención. Es un abrir los ojos a una nueva dimensión de fe. Hasta aquí tú y yo no hemos mirado. Hasta aquí tú y yo no hemos puesto atención a la palabra de Dios como se debe. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Eso nos dice Gálatas. Cristo nos liberó. Y Romanos nos permite conocer una verdad maravillosa. No tenemos que permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. Me llama mucho la atención y quiero recordar aquel pasaje bíblico en el que a los magos le preguntan al mismo Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Una pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer a diario con tantos reyesitos, con tantos diosesitos, con tantos emperadores queriendo gobernarnos, con tantos demonios queriendo someternos, porque día a día es una batalla campal. Nosotros no terminaremos de pelear hasta el día que veamos a Cristo. Si tú sientes que hay problemas en tu vida, que la situación está difícil, es porque estamos batallando. Recuérdate lo que dice la palabra de Dios en Isaías 49. Son más los que te construyen que los que te destruían. O sea que hay una acción de destrucción también en nuestras vidas que tenemos que enfrentarla. Los científicos han determinado que las enfermedades están dentro del cuerpo. Muchas enfermedades están dentro del cuerpo y cuando se bajan las defensas, ahí están. Esos virus, esas bacterias nos comen. Nosotros tenemos que estar en una lucha constante. Cristo nos dio libertad para que seamos libres.
Cristo se hizo esclavo para que tú y yo seamos libres. Y aquí la palabra de Dios dice, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus bajos instintos. Dicho de otra manera, a las concupiscencias o a la concupiscencia, que son esas pasiones desordenadas. Si hablamos un poquito de la tentación, por ejemplo, la tentación es una invitación del diablo, del mundo, de la carne, que son los enemigos del cristiano. El diablo, el mundo y la carne son enemigos que abren puertas. Vamos a pensar que la tentación es una seducción, es una invitación, es una muy buena oferta aparentemente. Pero si les puedo dar una frase, principalmente a los jóvenes, aunque no solo los jóvenes están con esas tentaciones, sino muchos de nosotros, que al ver la tentación la vemos como algo maravilloso. Recuérdese que la bendición, la gracia, supera a la tentación. El fruto que ofrecía la serpiente, recuerden ustedes, tanto a Adán como a Eva, definitivamente era una copia barata, si lo pudiéramos llamar así. La tentación siempre va a ser una copia chafa, como decimos aquí en Guatemala. Una copia mal hecha, una copia. Miren, el diablo es imitador. Por ejemplo, el amor. Las películas. Hagamos el amor. Si el amor es paciente y servicial. Por eso cuando a la muchacha, el joven le dice, mi amor, dame la prueba de amor, pues sí, la prueba de amor tendría que ser que el verdadero amor es paciente y servicial. Ten paciencia, papaito, ten paciencia. No sometan su cuerpo al pecado. No se acomoden a este siglo, sino más bien, en lugar de entregar nuestros miembros a disposición del pecado, pónganse a disposición de Dios. San Pedro lo dice de una forma muy especial. Si nosotros antes entregamos nuestro cuerpo al pecado, lo que nos queda de vida, entreguémoselo al Señor, entreguémosle lo que nos queda de vida. Tú lo sabes, puede ser un minuto, puede ser una hora, puede ser un día, puede ser un año, tú no lo sabes. Recordemos la higuera que tenía un año, el Señor le dio un año más. El Señor te está regalando este minuto, el Señor te está regalando este instante para que dejemos por un lado el pecado. Miren, dejemos de ser víctimas, dejemos de estar abajo y levantémonos con la fuerza del Espíritu Santo ante esa atadura en la que hemos caído. Y una de las frases con las que vamos a estar trabajando en estos días, que se celebra pues la libertad, dicen algunos, estamos hablando de la verdadera libertad que nos da Jesucristo. Y ustedes saben que cuando el Señor nos libera es para que nosotros liberemos a otras personas. Nosotros somos como aquellas personas que contienen aquellos anticuerpos que muchos necesitan. Allá afuera hay muchas personas necesitando una luz. Usted tiene la luz. Allá afuera hay personas que no saben qué hacer. Usted tiene la sabiduría. Porque usted ha sido probado, atacado, golpeado, lastimado, vencido en ese campo. Por eso el Salmo 18 nos dice, a mis enemigos los alcancé, los destruí, bajo los pies del Señor cayeron. No se van a levantar más. Usted tiene problemas, le han pasado cosas una y otra vez, le han repetido 3 veces las situaciones. Eso es ya algo personal. Usted se tiene que levantar con la fuerza del Dios Todopoderoso para ser no solo un conquistador, sino también ser instrumento de libertad para muchas personas. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. ¿Cuál es el llamado de nosotros? Mantenernos firmes en esa libertad. ¡Wow! Miren, algo así decía una frase, hablando de uno de los países más poderosos del mundo, que la paz se mantenía con los otros pueblos mientras tú tuvieras las armas más poderosas, así decía. Y no dejan de tener razón cuando nosotros queremos vivir en paz, y la paz la logra Cristo a través de sus llagas y de su sacrificio. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, Él derrama su sangre y a través de su sacrificio nosotros tenemos paz. O sea, se desata el poder más grande que ha existido, que el hombre ha podido percibir, más grande que las bombas atómicas, un poder mayor que toda la naturaleza, un poder más grande que el mismo universo ha generado. Un poder, es el poder de salvación de Cristo Jesús en la cruz. Usted a lo mejor lo miraba estático, y cuando vemos una cruz, es que Jesús está muerto. No,
En ese momento Jesús está derramando su sangre, está enfrentando a los poderes espirituales, los está llevando cautivos en su desfile triunfal. O sea que para alcanzar la paz tuvo que desencadenar un poder más grande que aquellos poderes que nos tenían atados. Entonces no dejan de tener razón aquellas personas que dicen que para tener libertad, para tener paz, hay que tener armas, y en este caso nosotros tenemos las armas espirituales que nos llevan a estar arriba de aquellos que nos tenían atados. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Ahora, mantenernos en esa libertad, mantenernos firmes en esa libertad. Una de las recomendaciones que yo le doy para mantenerse en esa libertad es que la misión que nosotros tenemos es liberar a los cautivos, es darle una palabra de libertad a las personas. Fíjense que hasta con palabras nos atamos cuando sentimos. Si pensáramos en 3 campos, los psicólogos lo han determinado como pienso, siento y como siento, actúo. Podemos interpretarlo de esta manera. El primer campo de batalla es la mente, el segundo es el corazón y el tercero pues son las actitudes y principalmente las palabras que nosotros tenemos, que las palabras tienen fuerza. Jesús mismo decía, mis palabras son espíritu. Imagínense cuando uno enamora a una muchacha, ¿cómo la enamora? Pues sí, posiblemente con flores, pero lo más importante, las palabras, son las palabras. Lo primero que se desarrolla en el ser humano es el oído y lo primero que uno comienza a percibir son las palabras. Entonces, mantenernos firmes en esa libertad, en una mente libre, como dice Romanos 12. Cambien su forma de pensar para que cambie su forma de actuar. Nosotros queremos cambiar, dejar el pecado, dejar esto, dejar lo otro. Comencemos a decirle, Señor, transforma mi pensamiento. Transforma mi pensamiento. Miren, yo no sé por qué se han sembrado tantos pensamientos negativos en nosotros que solo pensamos en perder. No voy a perder. No, desde que comience el año, este año es el más difícil. Vamos a jugar un partido de fútbol, vamos a perder. No, al mundial ni llegamos, y si llegamos nos van a golear. ¿Cómo es posible? Dicen algunos expertos que en competencias deportivas, hay personas que primero con su mente recorren la pista y cuando terminan de recorrerla con su cuerpo, lo hacen en menor tiempo. Cristo nos dio libertad para que seamos libres, entonces mantengámonos firmes en esa libertad. Y lo último que nos dice en Gálatas 5:1 es, no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Nos pone como dos situaciones San Pablo. Por un lado, nos pone, los esclavos del pecado caminan a la muerte, pero los que se hacen esclavos de la justicia caminan hacia la vida. ¿Usted hacia dónde quiere caminar? Yo quiero tener vida. Queremos tener vida, pero queremos seguir chupando. Queremos tener vida, pero queremos seguir con los vicios. Queremos tener vida, pero queremos seguir con nuestra vida antigua, llena de pecado. Y hoy el Señor nos llama a tomar decisiones claras, decisiones radicales, decisiones en las que tú vas a preguntarte, ¿yo quiero vida? La vida se logra cuando te haces esclavo de la justicia, esclavo del Señor. Tenemos el ejemplo de María, que se hace esclava de Dios para tener vida. Tenemos un montón de artistas que se suicidan, que son anoréxicas, que son re bonitas, pero como terminan, aunque se operen lo que se operen, terminan mal. Pero Dios nos está invitando a ser esclavos del Señor. Cuando tú te haces esclavo de Dios, tu vida es realmente vida. Y aquí la palabra de Dios también te invita a no someterte de nuevo a ese yugo. Por eso la palabra manso o mansueto, bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. Es aquel que se deja tocar por Dios. ¿Tú te dejas tocar por Dios? Hay personas que han sido tocadas por todo, así, por todo. Las ha tocado la tristeza, la muerte, la violencia, las ha tocado, miren, de cualquier forma. Pero te has dejado tocar por Dios. El ser humano desde pequeño necesita ese contacto humano, ese contacto físico. Ese contacto físico le da dando seguridad. Por eso algún tipo de daño que le provoquen a uno a través del contacto físico, eso marca a la persona para siempre. Necesitamos ser tocados por la mano de Dios. Necesitamos ser liberados por la mano de Dios. Eso lo dice Isaías. El poder de Dios se levantó, su mano poderosa se levantó para liberarnos.
tenemos palabritas muy parecidas como libertad y libertinaje. Mientras que la libertad es no solo poder utilizar tu acción, tu hablar con responsabilidad, el libertinaje es faltar el respeto. Es faltar el respeto. Por eso Gálatas 5:13 nos dice, ustedes hermanos han sido llamados a libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. El amor es servicio, el amor es libertad. Era San Agustín el que decía, ama y haz lo que quieras. Porque en el amor no hay temor. Porque si vives en el amor, no vas a vivir en la esclavitud del pecado. Vives en la libertad que te da Dios. ¿Sí? Y también en este pasaje de Gálatas 5:13 nos aclara el concepto que algunos dicen, no, pues yo soy libre, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero. Es que la libertad no es ser esclavo de tu gana. A veces creemos que yo soy libre y puedo hacer lo que me da la gana. Yo puedo darle a Dios lo que me da la gana. Yo puedo ir a la iglesia si me da la gana. Yo puedo leer la Biblia si me da la gana. Entonces tú eres esclavo de tu gana y no esclavo del Señor. O sea, solo hay dos tipos de esclavos. El esclavo del pecado hacia la muerte o el esclavo de la justicia hacia la vida. Tú quieres la vida, quieres ser feliz, quieres heredarle a tus hijos felicidad, porque recuérdense que el hijo de un esclavo es esclavo y el hijo de un libre es libre. ¿Tú quieres que tus hijos sean libres? ¿O tú quieres que tus hijos sean esclavos? Desde el campo económico, heredando deudas, heredando problemas financieros, heredando tantas desgracias, hasta heredamos enfermedades. ¿Cuántas enfermedades a lo mejor nosotros hemos heredado a nuestros hijos cuando el Señor quiere que nosotros demos vida y la demos, igual que la recibimos en abundancia? Nosotros hoy, a través de Juan 8:32, descubrimos que solo si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. ¿Tú quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? El único que te puede liberar es Cristo Jesús. Miren las personas que a lo mejor salen hoy de prisión. Así había una persona que iba a salir de prisión y recibió una carta que decía, en cuanto salgas de prisión te matamos. Dios mío, ese hombre ya no quería salir de prisión. ¿Cuántas personas que están privadas de su libertad durante años les da miedo salir? Muchos se suicidan. ¿Por qué? Porque la libertad está aquí. Porque la libertad solo la puede dar el Señor. Y también San Pablo nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Qué sabroso comer. Qué sabroso lo que Dios nos da, pero no seamos esclavos. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo y paz. ¿Qué le parece esto? Nosotros no tenemos que ser esclavos de nada. Hay cosas que podemos hacer, pero no las hacemos. ¿Por qué? Porque podemos escandalizar a alguien. Podríamos, qué sé yo, ver los 3 puntos de la tentación, que es el placer, el poder y el poseer. ¿Se recuerdan ustedes en Mateo 4, que son las tentaciones que el enemigo le pone a Jesús? Poder o placer, primero, convierte las piedras en pan. Poder, lánzate desde arriba y los ángeles te sujetarán en sus alas o en sus brazos. Y tercero sería el poseer. Adórame y te daré todos los reinos del mundo. Muchas cosas nosotros podríamos utilizarlas y Jesús pudo utilizarlas, pero supo cuando no debía hacerlo. Por eso dice San Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento, sabiduría. Tenemos que caminar con los cielos abiertos, decirle, Señor, háblame, porque como un susurro la voz de Dios te va a hablar y te va a decir, no vayas por acá, ten cuidado. No tomes esa decisión a la ligera. Nosotros nos aventamos muy rápido a tomar decisiones, pero si comenzamos a confiar en el Señor, si comenzamos a descubrir que en su presencia hay plenitud de gozo, que hay más felicidad con Jesús que sin Jesús, que disfruto más de la vida
sometiéndome a Él, dejándome amar por Él, dejándome tomar por Él. Aquí estoy, Señor. Si tú no quieres, yo no lo hago, pero cuando hablamos de una verdadera libertad, hablamos de la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una forma o de otra, por lo que es responsable de sus actos. Y yo, con toda libertad, me deposito en manos del Señor. Y yo, con toda libertad, le digo, Señor, yo soy tuyo. Señor, me abandono. Me abandono en ti. Confío en ti. En cambio, el libertinaje. El libertinaje es desenfreno en las obras o en las palabras. Miren, no medimos nuestras palabras. Dice en Lucas 15 que el hijo pródigo vivió una vida desenfrenada. Dios no lo quiera, pero cuando un carro pierde los frenos, eso provoca accidentes, provoca muerte, provoca tragedias, provoca dolor, provoca destrucción. Una vida desenfrenada. Un desenfreno como el que muchos muchachos están viviendo. Happy hour le llaman, ¿verdad? Zona viva. Y esa es zona muerte, zona de muerte. Muchachos alcohólicos desde los 14, 15 años ya salen borrachos de una fiestecita. Lo primero que meten es la botella. Ahora las fiestas les llaman chupes, chupes. Todo es chupar, todo es sexo. Porque el hombre tiene sed, tiene hambre, necesita amor. Y el único que nos puede llenar de ese amor es nuestro Señor Jesucristo. Y mientras no encuentres a Jesús, vas a seguir sediento. Si no le entregas tu vida a Jesús, vas a seguir envidiando lo que otros tienen. Y cuando te des cuenta y alcances lo que otros aparentemente tienen, vas a encontrar el vacío más grande de tu vida. Y para terminar, Judas 1:4 dice, porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Palabra de Dios. ¿Puedes tú utilizar la misma bendición de Dios y aparentemente vivir un libertinaje? En lugar de vivir la libertad de Cristo, qué bonito es vivir la libertad de Cristo, pero nos aprovechamos a veces de la gracia de Dios, porque Dios nos perdonó, como dicen algunos, peco, me confieso y empato. ¿Cómo es posible eso? Que Dios es tan bueno y tan misericordioso y nosotros nos aprovechemos de esa misericordia de Dios y digamos, no hombre, Dios es un viejito bonachón ahí, Él no te va a mandar al infierno, tú te vas a salvar, no importa lo que hagas. Hoy es tiempo de conversión. Hoy es tiempo de definir si vas a vivir en la libertad o en el libertinaje. La libertad en Cristo Jesús te da vida. El libertinaje, el desenfreno, te da muerte. Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos has hecho libres. Yo quiero experimentar la verdadera libertad, Señor. Mi Dios, se habla de libertad, soberanía, se habla de tantas cosas y vivimos en guerra. Se firma la paz y hay más cadáveres. Señor, la paz que el mundo da, esa paz, invasiones militares, eso no es paz. La única paz que tú das es la verdadera paz, Señor. Señor, yo quiero recibir de esa paz y de esa libertad. Dile al Señor en este momento, Señor, libera a mi familia, libera mi casa, Señor. Aunque yo digo que soy libre, tengo mis derechos constitucionales, estoy atado. Estoy atado al pecado, Señor. Libera mis ojos del pecado. Libera mi boca del pecado. Libera mi corazón del pecado. Libera mis pensamientos del pecado. Yo quiero ser completamente tuyo, Señor. Padre Celestial, yo oro para que aquellas personas que están viendo y escuchando este mensaje, esta predicación, puedan recibir la libertad y tener la decisión, tomar la decisión. Mira que estoy tocando la puerta de tu corazón. Si alguno escucha, oye, si alguno abre, cenaré con él y él conmigo. Padre, confirma esta palabra con señales y prodigios y que los corazones de cada uno de los que nos están viendo y escuchando sean liberados por el poder de Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.